Juanje, no te lo vas a creer, y esto no te lo voy a contar delante de una cámara, pero eso por las noches me habla, me viene a la cabeza y me dice que tengo que ir otra vez a ese sitio y tal, y se lo digo a mi mujer y no quiero salir de casa porque me da miedo. El fenómeno ovni no es solamente las luces que vemos o los objetos que vemos en el cielo, es algo que interactúa con nosotros, que afecta a los testigos y que cambia su vida. Bueno, mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, soy escritor y bueno, mi pasión por el misterio viene desde niño. Yo cuando niño vivía en un barrio muy humilde, mi padre era militar y entonces yo cuando niño pues veía documentales y veía un mundo fantástico y maravilloso que para mí era inalcanzable, ¿no? Entonces con los años pues fui leyendo un montón, tuve la suerte y la oportunidad de poder estudiar realización de cine y televisión para poder dedicarme el día de mañana a ver esos lugares que soñaba ver de niño y creo que me afectaron mucho las películas de Indiana Jones, ¿no? Entonces pues me obsesioné por la arqueología en un primer momento. Es por eso que fui a Egipto, me enamoré de Egipto, tengo 3 libros publicados sobre cultura egipcia. Y entonces, bueno, pues básicamente, gracias a mi trabajo y al haber leído mucho de historia y poder contarlo en televisión, pues trabajé en más de 30 países, he vivido en 4, he vivido en España, he vivido en México, he vivido en Perú y ahora en Colombia. Y bueno, pues le dediqué mi vida al misterio, a enseñarle a la gente que lo imposible puede ser real, que si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Creo que hacer periodismo de misterio no es solamente que yo haya estado en la Gran Pirámide de Egipto no sé cuántas veces, o haya estado buscando el Santo Grial en Jerusalén, cosa que es cierta. El Santo Grial, no, perdón, el Arca de la Alianza, o el Santo Grial, por ejemplo, en Francia, sino que creo que el mensaje del periodismo de misterio es mucho más importante, es decirle a la gente, si puedes pensarlo, puedes hacerlo, soñar es gratis y soñar es algo maravilloso y bueno, pues yo dediqué mi vida a esto, sobre todo al principio enfocándome en lo que eran las culturas antiguas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a un pasado muy remoto, te das cuenta que los hombres hicieron obras y cosas que a día de hoy se nos antojan imposibles, como son por ejemplo las grandes pirámides que hay en Giza, en Egipto, o como son por ejemplo los muros de Sacsayhuamán en Perú. Entonces eso me fascinó, ¿no? Ese hecho de que el ser humano no tenga límites y que se pueda ver cuando vamos a investigar este tipo de cosas a países como Perú o Egipto. Bueno, vamos a ver, yo empecé a investigar ovnis casi por casualidad, porque una cosa es leer libros donde se habla del fenómeno ovni y otra cosa es cuando te enfrentas a los testigos, cuando estás en el lugar de los hechos donde han sucedido las cosas. Yo empecé investigando una serie de casos que luego comentaré, donde incluso podía haber posibles mensajes de naves de otros mundos. A mí eso me transformó, haciéndolo con algunos de los investigadores más conocidos del mundo, como por ejemplo el caso de JJ Benítez. Entonces, eso me transformó. Yo nunca pensé que iba a tener tanto interés por el fenómeno ovni hasta que me puse delante de los testigos. Entonces recuerdo casos que he investigado que me han impactado muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, un caso en La Scala, Girona, en el que 2 policías nacionales, bueno, pues persiguen un objeto volante no identificado. Ojo con esto, no es que ellos vieran el ovni. La gente del pueblo de La Scala estaba llamando por teléfono a la policía con ataques de pánico porque había una esfera de luz encima de la escala. Entonces llaman a esta patrulla de policía que obvio ve ese objeto volante no identificado, lo persigue hasta las afueras de la escala. Este objeto se para justo cerca de lo que sería un poste de electricidad. Los agentes salen del coche de policía y hay un momento en el que de repente un ser de unos 3 metros
sale de la esfera de luz y se acerca a ellos, de forma que uno de ellos echa mano a la pistola para disparar. En el momento en el que va a coger la pistola, hay un gran fogonazo de luz, de forma de que el señor que va a coger la pistola pierde la visión de un ojo durante varios días y hay un informe médico al respecto. Cuidado con esto. No solo el parte policial, sino un informe médico. Entonces, estar con esos policías, con uno de ellos, el otro ya había fallecido, estar en el lugar de los hechos, ver que el fenómeno ovni es mucho más complejo, no es solamente lo que le habían contado a la prensa. A mí este señor me decía, Juanje, no te lo vas a creer, pero, y esto no te lo voy a contar delante de una cámara, pero eso por las noches me habla. Me viene a la cabeza y me dice que tengo que ir otra vez a ese sitio y tal, y se lo digo a mi mujer y no quiero salir de casa porque me da miedo. El fenómeno ovni no es solamente las luces que vemos o los objetos que vemos en el cielo, es algo que interactúa con nosotros, que afecta a los testigos y que cambia su vida, cosa que no sé por qué es. No sé si es que estamos ante el comienzo de un contacto entre dos civilizaciones y eso siempre es muy complejo. Hay unas imágenes que son muy clarificadoras al respecto. Hay un encuentro en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, entre un holandés, un explorador holandés, y unos indígenas, y estos se acercan al señor y empiezan a tocarlo como poco a poco porque era tan blanco que pensaban que era un fantasma. Entonces, bueno, pues creo que esto es igual. Estamos ante una especie de primer contacto y no sabemos todavía cómo comunicarnos. Entonces, esto es lo que he podido investigar, me ha parecido fascinante y lo he podido hacer gracias a mi trabajo en los 5 continentes. Para mí, ya el fenómeno ovni no es solamente parte de mi vida, es una gran parte de mi trabajo y lo que tengo claro que voy a enfocar mi futuro y el trabajo en mi futuro durante muchos años.